Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 85, apoyo. Toshinori se movió torpemente bajo la mirada de Nezu por un largo momento. Admito que darle al chico una nueva peculiaridad justo antes de un ejercicio de combate tal vez no fue la mejor idea, ni siquiera fue una idea, ¿verdad? Nezu se frotó el puente de la nariz. Fue un impulso porque pensaste que Kaminari estaba listo para recibirlo, así que lo pasaste en el momento en que aceptó sin siquiera pensar en las consecuencias. Pensé que las advertencias de Viridian se habrían extendido un poco más a tu psique, pero lo hecho está. La tela aislante de Yaoyorozu protegió a los otros 3 estudiantes de lo peor de la tormenta eléctrica final y estamos monitoreando la actividad cerebral del joven Kaminari, que parece recuperarse más rápido de lo que esperábamos, lo cual es una bendición. La mayor parte del daño causado fue en el edificio en sí, las cámaras, que deberán ser reemplazadas y, por supuesto, el corte de energía que afectó a la mitad de la escuela. A fin de cuentas, tenemos mucha suerte que esto no terminó mucho peor. Lo sé. Toshinori respondió en voz baja. Tienes razón, no estaba pensando y actué por impulso. Trataré de hacerlo mejor. Cuento con eso. Nezu dijo con severidad. Sostuvo su mirada por unos momentos antes de relajarse en una sonrisa. Dicho todo eso, el control de Kaminari de One for All es extremadamente prometedor. Con la excepción de perder el control al final del ejercicio, parece que usó bien el poder adicional, especialmente considerando que la forma en que lo usó fue inesperado. Solo pensé que fortalecería sus músculos. Toshinori negó con la cabeza. Supongo que tiene sentido que fortalezca su peculiaridad, pero, antes de que Toshinori pudiera continuar su sentencia, la puerta de la oficina de Nezu se abrió de golpe y Aizawa entró, luciendo angustiado. Tuvo cuidado de cerrar la puerta detrás de él antes de enloquecer. Estoy seguro de que ya te diste cuenta de esto, pero Kaminari obviamente ha sido el objetivo de la fábrica de villanos o está trabajando activamente con ellos. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Cariño, ¿cómo sacas eso? Pero no que Viridian Skirkles. Toshinori tosió un poco de sangre. ¿Qué? Kaminari trabajando con la fábrica de villanos. ¿De dónde diablos sacarías una idea así? Aizawa lo miró como si fuera un idiota, o, no lo sé. Tal vez, solo tal vez el hecho de que se presentó a clase hoy con una nueva peculiaridad sospechosa. Vamos, Olmig, sé que usas más tus puños que tu cerebro, pero piénsalo durante 2 segundos. La peculiaridad de Kaminari es la electrificación, no el magnetismo. Fue antes de hoy, pero eso también explica por qué su control de peculiaridades fue tan pobre esta tarde cuando hace unas semanas, fue ejemplar. Todo eso por sí solo sería bastante malo, pero Kaminari obviamente tiene algún tipo de conexión con Viridian, basado en su estilo de lucha similar, por lo que si la fábrica de villanos está apuntando activamente a Kaminari, lo más probable es que también lo estén apuntando a él o, peor aún, toda su conexión podría ser una trampa para que la fábrica de villanos ponga sus manos en Viridian, en el peor de los casos en que Kaminari esté trabajando activamente para All for One. Toshinori suspiró aliviado. Casi había entrado en pánico por un momento al pensar que lo habían engañado para que le diera impulsivamente su peculiaridad a un villano, pero si los cambios en la peculiaridad del joven Kaminari eran la única razón por la que Aizawa tenía que sospechar de él, entonces no tenían nada de qué preocuparse. Él se parece extrañamente preocupado por Viridian en la mira, aunque quizás que era simplemente porque estaba cerca del niño. Se aferró a la idea, con la esperanza de alejar la conversación de One for All y del joven Kaminari. ¿Qué razón tendría All for One para apuntar a Viridian? Aizawa suspiró y se derrumbó en la otra silla frente al escritorio de Nezu. ¿Por dónde empiezo? Está el talento que tiene para olfatear información a la que no debería tener acceso, y luego, por supuesto, el hecho de que actúa en consecuencia. Endeavor y algunos de los otros berserkers, sabemos que All for One es consciente de él y lo ve como una amenaza, pero tengo una teoría y, por mucho que la odio, creo que hay más en All for One que simplemente deshacerse del niño. Nezu tomó un sorbo de su té y le sirvió una taza a Aizawa. Explícame. Aizawa lo fulminó con la mirada, pero cedió después de un momento. Parecía exhausto. Bueno, nunca hemos podido identificar la peculiaridad de Viridian, lo que significa que lo más probable es que sea débil, pasiva o mental. Normalmente, podríamos esperar que esas peculiaridades fueran bastante comunes, pero mi teoría más reciente es que tiene una peculiaridad pasiva muy rara, y probablemente muy poderosa. Al principio, pensé que era solo una atracción peligrosa, porque el niño problemático tiene un talento innegable para encontrar problemas, pero después del ataque a la playa, creo que es más que eso.
Gimió y tomó un sorbo del té que le ofrecían. Tienes que admitir que, por muy bueno que sea el niño para olfatear el peligro, es igual de bueno para escapar de él. Por el amor de Dios, el niño se convirtió en un justiciero con el objetivo de que un villano lo matara y fracasó espectacularmente. No es que esté molesto por eso, obviamente, pero la simple verdad es que el niño ya debería estar muerto, y no lo está. La pelea en la playa lo hace aún más obvio. Cuando hablé con Viridian después de que todo sucedió, él ni siquiera sabía que las abejas estaban llenas de algo e insistió en que no lo habían picado, lo que suena imposible considerando la forma en que estábamos el resto de nosotros. Lo había protegido de todas y cada una de las abejas, y Queen Bee definitivamente lo habría atacado si se hubiera dado cuenta de que estaba tratando de piratear su colmena. Aizawa exhaló un suspiro cansado. Si Viridian tuviera una peculiaridad que no solo atrajera el peligro, sino que también le proporcionara un nivel de invulnerabilidad a sus efectos, haría mucho para explicar cómo ha sobrevivido tanto tiempo. En el caso del ataque a la playa, su peculiaridad evitó que lo picaran por completo o simplemente impidió que el veneno hiciera efecto. Si el aspecto de invulnerabilidad de su peculiaridad es un desarrollo reciente o si no lo comprende completamente, también podría explicar por qué insiste tanto en que no puede ser un héroe. Según gran parte de la propaganda, se supone que los héroes deben prevenir el peligro, no atraerlo hacia ellos como un imán, y lo más probable es que lo hubieran acosado con dureza por una peculiaridad como esa. Tiene demasiado sentido. Y All For One obviamente estaría ansioso por tener en sus manos una peculiaridad tan útil. Nezu asintió. Bueno, eso es preocupante. Con tal peculiaridad, All For One podría volverse prácticamente intocable, no es que ya no lo sea, pero sí, puedo ver por qué querría tener en sus manos a Viridian, incluso si el chico no tenía el hábito de entrometerse en sus planes. ¿Estás seguro de esto, Aizawa? Más seguro que nunca sobre cualquier cosa que tenga que ver con Viridian. Aizawa resopló. Así que no en absoluto. Pero no crea que no veo lo que está tratando de hacer. Viridian podría estar involucrado en todo esto, pero no es el niño problema del que estamos hablando. ¿Qué intentas ocultar, Olmig? Nada. Toshinori respondió, probablemente demasiado rápido. Simplemente creo que estás exagerando. Probablemente se trate de una mutación natural. Son bastante comunes y peculiaridades no se desarrollan por extraño que a veces. Aizawa lo miró con incredulidad. Sí, cuando los niños son pequeños, o después de un entrenamiento muy intensivo, no al azar en el medio de la clase y especialmente no cuando sabemos que hay un supervillano suelto que ha descubierto cómo darle a la gente múltiples peculiaridades. No seas idiota, Olmit. Ahora, Aizawa. Nezu dijo suavemente. Estoy seguro de que todo saldrá bien, no hay necesidad de perder los estribos. Y Olmig, Aizawa está activamente involucrada en el caso de la fábrica villano, que, por extensión, los medios que está involucrado en el All For One investigación. Además, él es el maestro de aula del joven caminar y lo más probable es que pueda ayudarlo, así que creo que en este caso particular, la franqueza y la honestidad son probablemente el mejor curso de acción, ¿no estás de acuerdo? Así que tú sí sabes algo, acusó Aizawa. Ya es bastante malo que Viridian de alguna manera lo haya descubierto. Toshinori murmuró. Es peligroso, y realmente no creo que aumentar el número de personas involucradas, déjame entenderlo. Aizawa gruñó. Hay un secreto que aparentemente es tan peligroso que estás tratando activamente de limitar la cantidad de personas que lo saben, incluso si esas personas deberían saberlo, pero dos adolescentes literales están metidos hasta las rodillas con, corrígeme si me equivoco, prácticamente nula supervisión de un adulto. Toshinori se desinfló un poco. Creo que no lo había pensado bastante así. La mirada de Aizawa se endureció un poco más. Empieza a hablar. Denki no sabía que podía experimentar incomodidad social en su propia cabeza. La única reacción que obtuvo su saludo fue un silencio de sorpresa y un par de ojos muy abiertos. Sentía que se estaba entrometiendo en algo, lo cual, honestamente, era un poco injusto, considerando que todos estaban en su cabeza, o al menos estaba bastante seguro de que lo estaban. Se sentía un poco como un sueño mezclado con el habitual estado de aturdimiento al que estaba acostumbrado cuando tenía un cortocircuito, por lo que se sintió justificado al hacer esa suposición, pero sus invitados siguieron mirándolo, sus formas difuminando ligeramente los bordes en una manera que, en su estado actual, se sentía completamente natural. Voy a ser honesto, realmente no sé qué se supone que debo hacer en esta situación. Espetó Denki. Se supone que debo ofrecerles agua o, como, muffins o algo.
Porque supongo que son como mis invitados, en cierto modo, pero aún, no sé si, existe el agua aquí. Quiero decir, probablemente pueda, ¿verdad? Quiero decir, es mi cerebro, así que todo lo que pueda pensar debería existir, pero eso lo hace real o, una de las personas, una mujer parecida a una madre con el pelo medio recogido hacia atrás, se rió entre dientes. Eres bastante parlanchín, ¿no es así? 9. Denki dejó de divagar y se sonrojó profundamente, o lo que fuera el equivalente a sonrojarse en este extraño espacio de ensueño. Algunos de sus visitantes parecían divertidos, mientras que otros parecían un poco confundidos, y uno o dos parecían francamente incrédulos y un poco enojados. Fue espantoso. Uno de esos, un tipo que parecía un motociclista aterrador con esteroides, fue el siguiente en hablar. ¿Qué diablos, chico, cómo estás hablando? Denki miró del tipo motociclista a la señora Maná. Yo, pensé que esta era mi cabeza. ¿No tiene sentido para mí estar hablando? Normalmente se necesitan algunos meses de tener One for All para poder acceder a este espacio e incluso más para poder comunicarse dentro de él. Dijo un tipo con el pelo blanco andrajoso. La mayoría de los poseedores simplemente no están acostumbrados a acceder a esta parte de su cerebro todavía. Lo siento, puedes llamarme uno. Cole. Denki asintió. Nombre extraño, pero genial. Además, quiero decir, supongo que ya he pasado mucho tiempo aquí. Quiero decir, supongo que aquí es donde voy cuando uso en exceso mi peculiaridad, así que, espera, ¿esto pasa todo el tiempo? Gritó el tipo motociclista. ¿En serio, niño? Bueno, ha estado sucediendo menos. Denki se defendió. He estado entrenando muy duro, así que no he necesitado sobrepasar mis límites, a excepción de esa única vez en el examen de ingreso, pero luego obtuve la peculiaridad de Olmig. Hoy no estaba tratando de superarlo, pero había tanta energía y perdí el control y fue tan aterrador y, está bien, muchacho. Un tipo delgado con flequillo largo dio lo que probablemente se suponía que era una sonrisa reconfortante, pero se quedó un poco corta, especialmente considerando que estaba mucho más borroso que los demás. Adaptarse a One for All puede ser un proceso difícil, pero me impresionó su desempeño en el ejercicio de hoy. Por supuesto que lo estabas. Un tipo motociclista vino y le dio una palmada en la espalda a Denki, lo cual fue extraño considerando que era más una sensación emocional que física como esperaba. Se sentía como tener un papá, tal vez. Nuestro pequeño 9 es un rudo. Denki habló con nerviosismo. ¿Por qué sigues llamándome así? Eres el 9º poseedor de One for All. Dijo un tipo que estaba vestido como un vaquero de imitación. Soy el 6º poseedor, así que puedes llamarme 6. Denki asintió y trató de prestar mucha atención mientras todos se presentaban, o entre ellos cuando uno de los titulares no quería hablar por alguna razón. El motociclista era 5, aparentemente, la mamá era 7 y el flaco 8. Todo fue muy confuso. Espera, retrocede. Denki agitó sus manos alrededor. Pero, pensé que habías dicho que soy el 9º. Uno asintió con la cabeza. Lo eres. Pero, entonces, ¿quién es él? Denki hizo un gesto frenético hacia el chico flaco que se había presentado como 8. Porque tengo la peculiaridad de Olmig, no de quien sea. Para su sorpresa, 7 soltó un bufido. Eso es todo, chico. ¿Ves lo que pasa cuando te flexionas demasiado, tonto? 5 metió a 8 en una llave de cabeza y le revolvió el pelo. Tu propio sucesor ni siquiera te reconoce. Me disculpo. 8, Olmig, dijo tímidamente, tratando de arreglar su cabello con éxito limitado. Trato de no mostrar ninguna debilidad al mundo y esta forma no es realmente tan malo, considerando todas las cosas. 4 habló en voz baja. Pero como sea, no es por eso que estamos aquí. Denki levantó la mano. ¿Por qué están ustedes aquí? Entiendo que son parte de One for All y son los poseedores anteriores y todo eso, pero, ¿por qué? Uno suspiró. Es solo una parte de cómo funciona la transferencia de peculiaridades. Cuando se le quita la peculiaridad a alguien, deja una huella que no desaparece. Así como tu peculiaridad es parte de ti, tú eres parte de tu peculiaridad. Denki asintió con la cabeza, tratando de mantenerse al día. Entonces, ustedes son todos, ¿qué? ¿Fantasmas? 8 tosió. No, estoy bastante seguro de que todavía estoy vivo. No, si Nezu tiene algo que decir al respecto. 7 le regañó. ¿En serio, Toshi? Justo antes del ejercicio de combate. Somos más como sombras. Uno interrumpió. Vestigios que resumen quiénes éramos, y todavía somos, supongo, solo de una manera diferente. Somos las sobras, chico.
5 se encogió de hombros. Y estás atrapado con nosotros, así que mientras seas especial y puedas hablar, es mejor que te conozcamos. Sí, chico. 7 sonrió amablemente. Cuéntanos sobre ti. Capítulo 86, cuerda floja. Katsuki tuvo problemas para mantenerse presente mientras peleaba con Shinso en la playa después de la escuela. Las últimas 48 horas se habían sentido como un jodido torbellino incluso antes del ejercicio, pero luego empeoró cuando descubrió que Izuku no solo se había convertido en un justiciero desde la última vez que lo vio, sino que también había entrenado a una de las personas más fuertes de su maldita clase. Obviamente, Kaminari nunca había dicho una palabra sobre haber sido entrenado por Viridian, pero Katsuki había pasado la mayor parte de la noche anterior viendo todos los vídeos que alguien había capturado de Izuku peleando y había aprendido lo suficiente como para reconocer su estilo de lucha distintivo. Quita las tuberías y la onda, agregue una taser, y lo que queda se vería exactamente como Kaminari mientras luchaba contra Yaoyorozu. Probablemente eran amigos. De hecho, Katsuki no se sorprendería si Denki estuviera más cerca de Izuku que nunca y no estaba muy seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, estaba contento de que Izuku hubiera encontrado un amigo que probablemente lo tratara tan bien como se merecía, pero por otro lado, más egoísta, Katsuki no pudo evitar sentir que había perdido algo importante. Se había equivocado y se había perdido lo que probablemente podría haber sido una amistad increíble para toda la vida, e incluso si de alguna manera se las arreglaba para enmendar su relación ahora, no había nada que realmente pudiera hacer para recuperar esos años. Shinso gritó triunfalmente mientras lograba derribar a Katsuki por primera vez desde que habían comenzado a entrenar hace una hora. Todavía estaba sonriendo mientras ayudaba a Katsuki a levantarse y le ofrecía una botella de agua. No es que me esté quejando de poder vencerte, Bakugo, pero ¿qué te pasa? Shinso preguntó después de beber toda la botella de una vez. Tu cabeza está en otro lugar hoy. Katsuki lo fulminó con la mirada, no es asunto tuyo. De repente, su mente se quedó en blanco y toda la tensión se liberó de su cuerpo como si fuera un títere al que le acabaran de cortar los hilos. Siéntate y respira lentamente. A pesar de que tenía toda la intención de maldecir a Shinso, Katsuki no pudo evitar que su cuerpo obedeciera. Antes de darse cuenta, Katsuki se encontró relajándose por primera vez en semanas. El estrés gradualmente comenzó a desaparecer con cada orden que Shinso le daba, pero por lo que podía decir, a Shinso le estaba sucediendo exactamente lo contrario. Cuanto más tiempo mantenía a Katsuki bajo su control, más tenso e inseguro se volvía. No era de extrañar que esos extras de su escuela secundaria hubieran decidido apuntar a él. Katsuki tuvo la sensación de que Shinso podía pedirle que hiciera cualquier cosa en este estado y probablemente terminaría haciéndolo, quisiera o no y por mucho que odiara admitirlo, pero hubo muchas ocasiones en su vida en las que habría estado emocionado de golpear al suelo a alguien con una peculiaridad de lavado de cerebro. En ese momento, lo habría visto como una forma de demostrar que era más fuerte que ellos, pero ahora obviamente era solo discriminación, simple y llanamente. Shinso podría ser un villano peligroso con esa peculiaridad si quisiera serlo, obviamente, pero aquí estaba, obligando a Katsuki a meditar y demostrando que podía usar su don para salvar a la gente. Fue rudo. Cuando Shinso finalmente liberó su peculiaridad, Katsuki sintió como si lo hubieran arrojado a agua fría cuando la realidad regresó rápidamente. Se estiró y miró hacia Shinso, quien parecía que esperaba que le gritaran. Eso no iba a volar. Cuidado, Eyevax. Katsuki resopló. Un poco más de eso y tendrías que explicarle a mi vieja bruja por qué tuviste que llevarme a casa roncando. Vamos a hacer otra ronda. Shinso entrecerró los ojos con sospecha. ¿No vas a decir nada sobre, sabes? ¿Qué hay que decir? Katsuki se encogió de hombros con confianza. Vas a ser un héroe con esa peculiaridad, así que puedes practicarla y yo necesitaba un descanso. ¿Ahora me vas a hacer esperar o vas a entrenar conmigo de nuevo ahora que estoy suelto? Shinso entrecerró los ojos, ¿por qué tengo la sensación de que me voy a arrepentir de haberte ayudado? Katsuki le devolvió la sonrisa antes de atacar, porque ahora no puedes confiar en el cansancio para vencerme. No tengo idea de si debería beber más cafeína o menos. Denki se quejó. Actualmente estaba sentado en la cama de Izuku, aunque sentarse era un término más suelto. Más exactamente, estaba acostado con toda su mitad superior colgando boca abajo de la cama mientras ambos pies estaban rectos en el aire, cambiando repetidamente sus piernas para cruzar una sobre la otra. No había dejado de moverse desde que apareció hace 20 minutos, diciéndole que All Might le había dado oficialmente One for All.
Tampoco es que alguna vez dejara de moverse con normalidad, pero hoy parecía que prácticamente estaba vibrando con energía. No había logrado permanecer en un tema el tiempo suficiente para que Izuku descubriera exactamente qué había terminado con su nueva peculiaridad, aunque había dicho algo sobre un ejercicio de combate antes de comenzar a divagar sobre técnicas de coqueteo, así que pensó que el día había sido lleno de acontecimientos y probablemente se enteraría de ello eventualmente, una vez que el cerebro de Denki terminó de adaptarse a su nuevo nivel de energía. Casi esperaba que Denki comenzara a brillar como una bombilla por la gran cantidad de electricidad que probablemente fluía a través de él en ese momento. No podía imaginar que recibir de repente una nueva peculiaridad como esa sería cómodo. Bueno, para la cuestión de la cafeína, ¿necesitas concentrarte o te sientes nervioso?, preguntó Izuku. ¿O tu cuerpo todavía se está adaptando a One for All y nada va a ayudar? Denki espetó y lo señaló, sí. Ese. Todavía no puedo creer que haya causado un apagón generalizado en la... Izuku se atragantó ligeramente, ¿hiciste qué? Era solo la mitad de la escuela. Denki agitó la mano como si no fuera gran cosa. Inezu dijo que el generador de respaldo se activó, por lo que ninguno de los sistemas de seguridad ni nada cayó y no fue gran cosa. La mitad de la escuela solo tuvo que tener clases al aire libre durante las últimas horas. Mina dijo que fue bastante asombroso. Izuku no pudo evitar reír mientras negaba con la cabeza. Denks, eso es algo importante. ¿Qué estabas tratando de hacer? Magnetiza una bomba. Denki dijo simplemente. O supongo que me estaba magnetizando a mí mismo, no a la bomba. No sé. Sin embargo, fue realmente genial. ¿Tú, te magnetizaste a ti mismo? Izuku parpadeó un par de veces antes de que se quedara boquiabierto. Usaste electromagnetismo. Eso es tan asombroso, Denki. ¡Felicitaciones! Denki dejó de patear sus piernas y le sonrió, gracias Izu. Fue realmente genial y como un accidente la primera vez. Es probable que hubiera sido más inteligente de lo utilice en la mitad de una pared derecha del palo. ¿Tú, lo usaste en una pared? Las cejas de Izuku se dispararon. ¿Qué? Quiero saber cómo. Creo que técnicamente no fue la pared. Denki frunció el ceño. Era más como lo que había detrás de la pared, y la pared simplemente se intercalaba en medio. Tengo a esta compañera de clase, Yaorzou, que es súper sexy y puede crear cualquier cosa, pero supongo que no pensó en las cosas porque usó estas increíbles láminas de metal para tratar de cerrar la puerta con cerrojo. Izuku hizo una mueca, sí, puedo ver que eso no termina bien contigo en la habitación. Denki asintió con seriedad, hubiera estado bien contra cualquier otra persona, pero, sí, salió mucha más electricidad de la que estaba planeando, obviamente porque, como, One for All, y traté de retirarla, pero luego terminó envolviéndome y boom. Soy un imán. Eso tiene tantas posibilidades, murmuró Izuku. También puedes repeler objetos metálicos o simplemente atraerlos. Denki se encogió de hombros. No tengo idea. Creo que puedo atraerlos, tal vez. No he intentado repelerlos. Tendremos que experimentar con eso entonces, dijo Izuku, sacando un nuevo cuaderno. En All Might, One for All afecta sus músculos, ¿verdad? Sí, lo hace súper musculoso. Denki se flexionó. Pero creo que eso es solo una peculiaridad, porque el él en mi cabeza es, como, un maldito esqueleto. Ni siquiera lo reconocí. Izuku inmediatamente dejó de escribir, ¿qué? Denki lo miró, el All Might que One for All puso en mi cabeza es como, súper flaco, no es musculoso en absoluto. Y su flequillo también está flácido, ¿eso significa que tiene músculos en el cabello? No lo había pensado, Izuku lo miró en estado de shock. No estaba muy seguro de qué era más impactante, el hecho de que Denki de repente supo sobre la forma delgada de All Might, o el hecho de que la razón por la que lo sabía no era que All Might le había dicho, sino que aparentemente tenía una versión de All Might viviendo en su cabeza ahora. Entre su investigación sobre All for One y lo que Denki y All Might le habían contado sobre One for All, Izuku se consideraba un experto en transferencia de peculiaridades en este punto, pero nunca había surgido nada en su investigación sobre las versiones de la peculiaridad. El poseedor anterior vivía en la cabeza del destinatario, por lo que o esto era un asunto de One for All, o era algo de lo que la gente no hablaba en su intento de hacer pasar la peculiaridad como propia. Cualquiera de las dos era una posibilidad clara en este punto. Izuku exhaló lentamente y puso su lápiz de nuevo en el papel, ¿es solo All Might, o tienes todos los otros titulares anteriores también? Denki tarareó y se sentó, siguieron presentándose por sus números, así que sí, creo que los tengo todos, o como, sobras de ellos de todos modos.
solo lo que sea que dejaron atrás cuando pasaron la peculiaridad a la siguiente persona. Sin embargo, solo puedo hablar con ellos cuando tengo un cortocircuito, pero dijeron que eso no es normal. Aparentemente, se supone que no debería poder hablar con ellos en absoluto. La capa que te protege de rechazar la peculiaridad debe aislarte de ellos. Teorizó Izuku, garabateando frenéticamente. Y dijiste que la forma delgada de Olmigate es la que apareció, no su forma muscular como cuando activa su peculiaridad. Denki asintió. ¿Crees que se puede ver así en la vida real? Lo hace. Izuku respondió, luego se dio cuenta de que probablemente no debería haber respondido tan rápido, especialmente porque no se suponía que él supiera eso. Lo que quiero decir es que debería, ¿verdad? Si One For All aumentara su fuerza física, solo tendría esos músculos cuando la peculiaridad estuviera activa. ¿Ha notado algún aumento en la fuerza física desde que adquirió el capricho? Denki frunció el ceño y negó con la cabeza, yo, no lo creo. Estaba un poco distraído por todo el asunto del imán. Se levantó de un salto, sonriendo cuando se le ocurrió una idea. Pero Aizawa Sensei nos hizo hacer estas pruebas locas el primer día, y yo todavía no había captado la peculiaridad, así que ya tenemos una línea de base con la que compararlo. Izuku le devolvió la sonrisa y cerró su cuaderno de golpe, entonces veamos cómo One For All afecta tu fuerza física. Al parque. Queen B, disculpe el juego de palabras, vibraba con energía nerviosa. Trabajar para All For One tuvo muchos beneficios. Tenía todos los recursos con los que podía soñar y podía elegir entre anfitriones interesantes para elegir sin tener que preocuparse por cosas molestas como desapariciones o anomalías médicas. Siempre conocía gente nueva y la usaba como juguetes y la mejor parte era que a sus abejas nunca les faltaban cosas que hacer. Era fácil olvidar exactamente quién era su empleador hasta que, por supuesto, las cosas empezaron a ir mal como lo habían hecho últimamente. No fue culpa suya. Había muchos factores y cómo se suponía que iba a saber que ese pequeño y molesto justiciero iba a volar todas sus abejas. Afortunadamente, ella había bombeado el experimento fallido del médico con suficiente veneno para arrasar una ciudad, se sintió así que no había forma de que hubiera sobrevivido a eso y, si lo hubiera hecho, habría estado en las noticias. Eso, sin embargo, fue uno de los únicos aspectos positivos de todo el fiasco. All For One no era conocido por su paciencia. Se quedaría con un peón mientras le siguiera siendo útil, pero una vez que ese ya no fuera el caso, digamos que habían fallado en sus objetivos asignados demasiadas veces, entonces, bueno, hombres como All For One no se molestaban en pequeños detalles como la indemnización por despido, por lo que era mejor no fallar. Eso, bastante molesto, hizo que su posición fuera un poco precaria en este momento. Una vez más, no era como si alguno de sus fracasos fuera culpa suya. Ella estaba haciendo todo lo posible y pensó que lo había hecho bastante bien para recuperarse y completar sus tareas, considerando que también tenía que adaptarse a un anfitrión completamente nuevo, y ni siquiera uno que fuera su primera opción. Aún así, sin embargo, All For One probablemente no toleraría más fracasos, especialmente uno tan importante como sus abejas, que de alguna manera ni siquiera lastiman a Viridian. Ella sería la primera en admitir que había estado distraída durante la pelea y que estaba concentrando la mayor parte de su energía y sus abejas en exterminar a la estúpida mascota del doctor, pero cuando algunos de sus drones vieron a Viridian en la escena, ella ordenó que le piquen a él también. Pero luego no lo hicieron. Estaba bastante segura de que tenía que ver con la forma en que él estaba pirateando su colmena, porque podría haber jurado que lo habían picado, pero esas señales obviamente fueron interceptadas y conmutadas de alguna manera, porque para cuando se recuperó de perder casi el 80% de su colmena, que por cierto le dolía mucho, estaba fuera, y aparentemente completamente bien. Recuperó cada vez que había pensado que él era lindo, porque ahora sabía que era un completo y absoluto idiota que estaba arruinando su vida. Ella no era una idiota, sabía lo que pasaría si All For One sospechaba que Viridian podía secuestrar sus señales de esa manera sin provocar la autodestrucción, y prefería estar viva, gracias. Así que se había inventado una mierda sobre que él se había escondido y sus abejas no lo veían. Él había estado enojado, por supuesto, pero su éxito en deshacerse del experimento había compensado su desliz y había decidido que ella todavía era útil, especialmente porque sin ella, tendría que encontrar otro espía en la UA, lo que retrasaría aún más sus planes. Así que estaba a salvo, por ahora, pero eso solo duraría mientras siguiera aportando buena información y sería difícil si la gente seguía destruyendo todas sus abejas. Primero, Viridian, luego ese estúpido chico Kaminari.
Claro, él era lindo y un poco tonto, y ella realmente lo había disfrutado un poco cuando él había coqueteado con ella mientras ella poseía a Goaku, pero realmente tenía que cortocircuitar la mitad de la escuela y freír un buen trozo de sus abejas junto con él. Tuvo mucha suerte de ser lindo. Afortunadamente, casi todo el mundo había gritado cuando se apagaron las luces, por lo que sus gritos de dolor se mezclaron cuando sintió que sus abejas se electrocutaban. Solo había tenido unos minutos para recuperarse, pero con la repentina oscuridad y el caos de Olmig, llevándolos a otro campo de entrenamiento para terminar el ejercicio, nadie se había dado cuenta de que estaba actuando un poco mal. Es posible que se hayan dado cuenta cuando ella tomó su turno, pero ella y su pareja ni siquiera habían peleado, habían perdido tan rápido, por lo que no terminó siendo un problema, por lo que estaba agradecida. Estaba realmente harta de que sus abejas murieran. Sin embargo, no fue del todo malo. Ella había aprendido la verdadera identidad del Kacchan, del que habían estado escuchando tanto, y ahora sabía que debía tener mucho cuidado al enviar sus abejas a su alrededor, porque él entendía el significado de ellas y explotaría cualquiera que se acercara demasiado. Era inconveniente, pero factible y, lamentablemente, inevitable si quería mantener su tapadera y, por extensión, su vida. Por lo menos, era mejor que no recibir ninguna advertencia. Sin embargo, la mejor parte de todo fue el corte de energía en sí. Había derribado muchas de las cámaras dentro de la escuela, por lo que había sido un juego de niños enviar algunas abejas para averiguar dónde los maestros guardaban sus horarios y planes de lecciones, y ella había podido recuperarlos mientras Olmig estaba todavía tratando de reagrupar a los estudiantes y acorralarlos al nuevo campo de entrenamiento. El plan original había sido irrumpir en la escuela para conseguirlos, por supuesto, pero esto ahorró tiempo y esfuerzo después, que siempre era la mejor manera de complacer a los jefes. De esta manera, All for One estaba feliz por eso porque Shigaraki no tenía que ir y hacerlo él mismo, y Queen Bee estaba feliz por eso porque si All for One estaba feliz, entonces ella no corría el riesgo de sufrir una muerte horrible. Ella estaba emocionada. Después de todo, ¿qué chica no disfrutaría de una excursión? Capítulo 87, Bakugo Denki sonrió y se rió cuando Zero usó su cinta para robar la bolsa de Mina antes de la clase y pegarla al techo como venganza por derretir el lápiz que le prestó ayer. No podía recordar haber hecho clic también con nadie además de Izukui, honestamente, fue increíble. Estos tipos eran más del tipo payaso de clase, en lugar de nerds rudos como Izuku, pero eso no significaba que fueran menos increíbles. Si ustedes, idiotas, siguen haciendo eso, Aizawa los atrapará y les pateará el culo. Gritó Bakugo. Guarda los juegos rudos para los ejercicios de combate. Nos estamos divirtiendo un poco, Bakubro, pero puedes unirte. Kirishima sonrió. De todos modos estábamos planeando parar antes de la clase. Bakugo simplemente puso los ojos en blanco, si no lo estuvieras, me preocuparía que en realidad tuvieras cabello por cerebro. Agua, le importa. Mina bromeó, tocando la mejilla de Bakugo. Actúas como un idiota, pero eso es solo una fachada. En realidad eres como un un puerco espín. Zero sugirió amablemente. No, no lo suficientemente lindo. Mina hizo un puchero. No soy lindo. Bakugo gritó, apartando la mano de Mina. Déjame en paz. Quiero decir, los picos encajan un poco. Kirishima reflexionó. Estaba pensando más como un pomeranía, pero, ¿en serio, tonto, quieres morir? Bakugo amenazó. Denki sofocó su risa detrás de su mano. Bakugo era tan fácil de irritar, pero incluso si era ruidoso y actuaba enojado todo el tiempo, era sorprendentemente bueno en las bromas. Lo cual, por supuesto, les dio permiso a todos para burlarse de él con más fuerza. En realidad, nunca había expresado interés en ser su amigo, pero de alguna manera había sido atraído hacia el grupo de todos modos. Fue un poco divertido. Denki jadeó en voz alta cuando se le ocurrió una idea, un erizo. Son adorables y tienen púas. Oh, eso es tan lindo. Uraraka chilló mientras se unía a la conversación. Puedo ver a un pequeño erizo poniéndose de mal humor como lo hace Bakugo. Dije que no soy lindo. Bakugo explotó, su rostro se puso un poco rosado, ya sea por la ira o la vergüenza. Deja de intentar hacerme algo que no soy. Por favor, absténgase de comparar a nuestros compañeros de clase con animales. Ida reprendió. Bakugo es un ser humano, no un erizo o un pomeranía, sin importar cuán acertadas sean esas comparaciones. ¿Qué dijiste? 4 ojos. Chicos. El monótono de Todoroki atravesó el caos. Viene Aizawa.
Denki saltó rápidamente sobre el escritorio para tirar de la bolsa de ácido hacia abajo e Imasa usó su viento para juntar la cinta en una bola y tirarla a la basura mientras el resto de la clase se apresuraba a sentarse en sus asientos lo más rápido que podían. Lo lograron, pero solo una fracción de segundo antes de que Aizawa entrara a la habitación y les arqueara una ceja. Mejora masiva. Observó. Quizás todos ustedes tienen potencial después de todo. Tenemos una excursión la semana que viene, así que asegúrate de que tus padres firmen los formularios que te enviamos por correo electrónico y entrégalos. Aparte de eso, tenemos algo extremadamente importante de lo que ocuparnos hoy. Él los miró, activando su peculiaridad. Denki no estaba realmente seguro de cuál era su peculiaridad, solo que la usaba para intimidar y eso hizo que sus ojos se pusieran rojos, pero aún así envió un escalofrío por su columna, como si hubiera algo que se estaba perdiendo. Era un poco espeluznante, pero tenía que admitir que era una excelente manera de asegurarse de que estuvieran prestando atención. También los hizo a todos instantáneamente más aterrorizados por cualquier cosa que Aizawa pensara que era importante. Recorrió el salón con los ojos por última vez, tiene que elegir un presidente de la clase. Denki suspiró aliviado. Eso era solo cosas normales del salón de clases, nada importante y nada que pudiera hacer que alguien fuera expulsado. Todos los demás estaban levantando la mano para ser voluntarios y Denki quería hacer lo mismo, pero, bueno, alguien quería un idiota como él como presidente de la clase de todos modos. Izuku siempre dijo que era inteligente, y Denki estaría de acuerdo, pero ¿y si solo fuera inteligente en las cosas en las que estaba hiperobsesionado? ¿Qué pasa si nada de eso se traduce en ser un buen líder? Sin embargo, a pesar de sus dudas, Denki se encontró levantando la mano. No se sentía listo para ser el presidente de la clase, en absoluto, pero había aceptado One for All cuando no se había sentido realmente listo y eso estaba funcionando bien, incluso si todavía era un poco desafiante. Además, como noveno poseedor de One for All, All Might esperaba que él fuera el próximo símbolo de paz y cómo se suponía que iba a liderar el país si ni siquiera podía liderar una clase. Deberíamos elegir a la persona con más pasión, sugirió Imasa. Ese será el mejor líder. Deberíamos hacerlo democráticamente. Ida gritó con severidad. Lo que tenemos ahora es el caos. Necesitamos algún tipo de organización. No me importa cómo elijan. Aizawa gruñó dentro de su saco de dormir. Pero, por favor, elija en silencio. Bakugo resopló y puso los ojos en blanco, pero el resto de la clase parecía lo suficientemente reprendido y dejó de gritar, al menos, pero aún no tenían ni idea de qué hacer. Creo que votar es una gran idea. Denki habló finalmente. Quiero decir, Yaoyorozu puede hacernos un sombrero y luego pones el nombre de tu elección y boom, tenemos a nuestro presidente. Si lo va a hacer según la opinión popular, también pueden poner una regla en contra de votar por ustedes mismos. Bakugo resopló. No tiene sentido en una votación en la que todo el mundo está impulsando sus propios intereses. La clase asintió y se tomó unos minutos para escribir sus opciones. Denki no estaba muy seguro de por quién debería votar. Incluso si hubiera podido votar por sí mismo, probablemente no lo habría hecho. Hubo muchas buenas opciones. Su parecía sensato, Uraraka era bastante agradable y Agakure había demostrado que era capaz de llamar la atención, pero Denki se encontró escribiendo el nombre de Bakugo en su lugar. No era como si supiera mucho sobre él, pero si trabajaba con la policía como había dicho Todoroki, entonces debía saber lo que estaba haciendo y había mostrado una buena estrategia y liderazgo durante el ejercicio de batalla. En muchos sentidos, le recordó a Denki a Izuku. Inteligente y decidido, incluso si tenían diferentes formas de mostrarlo. Cuando Yaoyorozu vació el sombrero y contó los votos, Denki no pudo evitar que se le cayera la mandíbula. Sí, claro, había pensado que sería genial que la gente votara por él, pero no creía que nadie lo hiciera. No obtuvo la mayor cantidad de votos, ese honor obviamente fue para Bakugo, pero quedó en segundo lugar con solo 2 votos menos. Estupendo. Aizawa se levantó de su saco de dormir y se estiró. Bakugo es el presidente de la clase y Kaminari es el vicepresidente, ahora no lo quiero. Bakugo habló. ¿Qué? Kirishima parecía tan sorprendido como se sentía Denki. Pero, amigo, serías un gran presidente de clase. El cara de tonto puede tenerlo. Bakugo dijo, con un poco más de firmeza. No seré el presidente de la clase y no puedes obligarme. Pero será muy bueno para tu popularidad. Dijo Agakure. Si quieres heredero en número 1, yo no.
Estoy planeando pasar a la clandestinidad. Bakugo se volvió hacia Aizawa. Tanta atención pública no sería buena para mí. Para sorpresa de Denki, Aizawa asintió. Muy bien, Kaminari, tú serás el presidente y Bakugo será tu vicepresidente. Eso le dará experiencia de liderazgo sin dejar de estar mayormente fuera de la vista del público. Ahora, pongámonos en marcha. Tenemos mucho material que cubrir hoy, así que pase a la página. Denki se quedó allí sentado. Era presidente de la clase. Eso, bueno, no lo iba a rechazar, pero no pudo evitar sentirse agradecido de que al menos tendría a Bakugo cerca para ayudar. Sin embargo, en realidad no había conocido a nadie que estuviera planeando ser un héroe clandestino antes, y por alguna razón eso solo hizo que Bakugo pareciera aún más genial y misterioso. Sin embargo, rechazar un puesto como presidente de la clase, eso requirió agallas. ¿Alguien quería ser el presidente de clase? Haría todo lo posible para que todos se sintieran orgullosos. Sonrió al sentir que Banforo tarareaba bajo su piel. Sería el mejor presidente de su clase para que algún día pudiera convertirse en el símbolo de la paz. Shouto se apresuró a alcanzar a Kacchan y los otros estudiantes que parecían haberse apegado a él mientras todos salían del aula. ¡Hey Kacchan! Espera. Kacchan. Mina chilló. Oh Dios mío. Eso es tan lindo. ¿No lo vas a hacer estallar? Preguntó Zero increíblemente. Hubiera pensado que irías por algo más rudo. Cállate ojos de mapache. Kacchan gruñó. Tú también, cinta de embalaje. Es una larga historia e involucra a un maldito asesino en serie, así que es rudo, ¿de acuerdo? Además, simplemente no morirá, así que hazlo. ¿Ahora qué quieres, Ikiot? ¿Sigues enojado conmigo por irrumpir en tu estúpida mansión o algo así? Espera, ¿entraste en su mansión? La mandíbula de Kaminari cayó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Antes de que comenzara el año escolar. Shouto respondió simplemente. Y tengo mis propias teorías basadas en cómo, Kacchan, mi hermano sigue vivo. Kacchan se quedó mirándolo durante un largo momento. ¿Por qué diablos iba a saber eso? Oh, Shouto levantó una pared para no mostrar ninguna decepción. Acababa de pensar, mira, idiota, el hecho de que me ocupe de información clandestina y esas cosas no significa que lo sepa todo. Kacchan gimió. Hay muchas cosas de las que no tengo ni idea, principalmente porque simplemente no me importa, pero también porque en el subsuelo, si quieres información, te va a costar. Dinero, información, favores, depende de a quién le preguntes. Esa es la única razón por la que fui a hablar contigo en primer lugar. Un contacto tenía la información que necesitaba, pero era demasiado cobarde para entrar él mismo en el lugar del héroe número 2, así que me pidió que lo hiciera por él. Fin de la historia, ahora déjame en paz, tengo lugares para estar. Espera, quiero saber por qué Todoroki pensó que conocías a su hermano. Dijo Kirishima, poniendo una mano sobre el hombro de Kacchan para que se quedara quieto. Tiempo de cuentos. No hay historia, Toto. Kacchan lo fulminó con la mirada. ¿Y tu hermano no vive contigo o algo así? Creí haber leído un artículo que decía que iba a la universidad o lo que sea. Ese es Natsuo. Shouto quería arrancarse el pelo. Volviendo al punto de partida. Solíamos tener otro hermano llamado Touya, pero murió en un accidente de entrenamiento hace años. Oh. Mina se mordió el labio. Lo siento. No lo sabíamos. Shouto se encogió de hombros, fue hace mucho tiempo. Es solo que la forma en que Kacchan entró en la mansión era un pasadizo secreto que solo mis hermanos y yo deberíamos haber sabido. Tenía la esperanza de que Touya fuera quien lo envió. Fui enviado por... Kacchan se detuvo por un largo momento y Shouto no pudo evitar dar un paso atrás cuando de repente comenzó a reír. Oh, Dios mío, ese maldito idiota. No es de extrañar que quisiera matar al bastardo número 2 él mismo. ¿Un Bakugo? Kirishima preguntó vacilante. ¿Te importaría compartir con la clase? De ninguna manera, será muy divertido sostener esto sobre la cabeza de la cicatriz. Kacchan sonrió. Sin mencionar más valioso como el chantaje. Además, ¿qué te dije? Si quieres información, tienes que ganártela. Shouto vio en estado de shock como Kacchan simplemente se alejaba sin siquiera mirar hacia atrás. No estaba muy seguro de si tenía su respuesta o si solo le habían dejado más preguntas. Probablemente ambos. Mina estaba perdida. Estaba tratando de encontrar la habitación que les había dicho la policía, pero este hospital era como un laberinto.
Probablemente era para ayudar con la seguridad, para que ningún villano pudiera encontrar a un paciente en particular si entraban a la fuerza, pero por el momento, solo la estaba haciendo sentir aún más ansiosa e incómoda de lo que ya se había sentido y eso fue bastante difícil considerando que esta situación era la cosa más extraña que había escuchado en su vida y ni siquiera estaba 100% segura de querer estar aquí. ¿Cómo se suponía que alguien iba a reaccionar ante tal vez reunirse con solo una parte de su tía? Cuando la policía llamó a su familia a la estación, asumieron que finalmente habían encontrado el cuerpo de la tía Dai después de todos estos años. En cambio, a todos se les había entregado acuerdos de no divulgación y se les había dicho que no discutieran lo que estaban a punto de aprender con nadie que no fuera un héroe, un oficial de policía o un miembro de su familia. Luego los llevaron a una pequeña habitación con un oficial de policía de aspecto cansado que se presentó como el detective Tsukauchi y les dio la noticia más surrealista que jamás habían escuchado. Perdón por la burocracia, había comenzado Tsukauchi, pero como parientes más cercanos, sentimos que era apropiado contactarlos. La situación sigue en curso y, bueno, para decirlo con franqueza, un poco extraña. Sin embargo, les aseguro que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, a pesar de la naturaleza sin precedentes de la investigación. ¿Pariente más cercano? La mamá de Mina se quedó sin aliento de inmediato. ¿La encontraste? ¿Encontraste a Daita? No, no exactamente. Tsukauchi había dicho vacilante. Técnicamente, Daita todavía se considera desaparecida, pero ahora estamos bastante seguros de saber qué villanos se la llevaron. Es complicado, pero supongo que la respuesta más simple a su pregunta es que nosotros nos encontramos con ella, pero no toda ella. ¿No toda ella? El padre de Mina había sonado tan confundido como todos se habían sentido. ¿Qué se supone que significa eso? Ahí es donde las cosas se ponen raras. Tsukauchi suspiró. La única parte de ella que logramos encontrar fue su peculiaridad. Toda la conversación después de eso había sido un torbellino. El detective no había profundizado en la ciencia de todo eso, simplemente dijo que un villano había tomado la peculiaridad de la tía Dai y la había transferido a otra persona y les había dado la opción de ir a visitar a esta persona al azar en el hospital. Sus padres se habían apartado de inmediato, obviamente. Habían ido a la reunión esperando algún tipo de cierre y obtuvieron lo contrario. Honestamente, habían pasado 5 años desde que ella desapareció, por lo que todos la habían llorado a su manera y habían sanado tanto como pudieron. Para sus padres y el resto de su familia, ir a ver a alguien que ni siquiera era ella tenía ganas de quitarle la costra de la herida. Mina también se sentía así, pero había estado más cerca de la tía que cualquier otra persona. Ella había tomado el título de sobrina favorita y se había aferrado a él como un trofeo, así que cuando Auriedai desapareció, se lo tomó con más fuerza. Claro, solo tenía 10 años, pero eso lo había hecho aún más difícil. Todavía recordaba haberse dado cuenta de que nunca volverían a ir juntas al parque, o que su tía nunca podría enseñarle realmente a patinar. Se había encerrado en su habitación durante una semana entera y solo había salido porque su padre derritió las bisagras de la puerta. Había sido duro. Así que tal vez por eso había aceptado la oferta del detective de ver la peculiaridad de su tía. Aunque sabía que probablemente se arrepentiría, le había preguntado al detective en qué hospital y habitación estaba el extraño, con la esperanza de que tal vez quedara lo suficiente de su tía para recuperar algo de lo que habían perdido. Era estúpido y se sentía ridícula y el hecho de que no pudiera encontrar la estúpida habitación no estaba ayudando. Afortunadamente, no había muchas otras personas en los pasillos, solo algunas enfermeras y familiares de otros pacientes para presenciar su fracaso. Por supuesto, ese pequeño consuelo desapareció y tuvo que resistir el impulso de derretirse en el suelo cuando dobló una esquina y vio a Bakugo dirigirse hacia ella. ¿Ojos de mapache? Bakugo parecía tan sorprendido de verla como ella se avergonzó de verlo a él. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ya ves, es un poco complicado, Mina sonrió incómoda. Bakugo era un estudiante héroe, y trabajaba con la policía, por lo que estaba bastante segura de que técnicamente estaba permitido bajo Sonda, pero probablemente él todavía pensaría que ella estaba loca. Estoy un poco aquí para ver a mi tía. ¿Qué estás haciendo aquí? Visitando a un amigo. Bakugo frunció el ceño, tratando de convencerlo de que se despierte de una puta vez. Oh, genial. Mina asintió. Impresionante, bueno, será mejor que, me vaya, así que te dejo con tu visita. Bakugo entrecerró los ojos, ¿qué pasa contigo? Normalmente eres todo burbujeante y mierda.
Bueno, Mina gimió, su rostro se volvió de un tono más oscuro de rosa. Estoy perdida. Bakugo resopló, buen trabajo. He estado visitando aquí durante un par de semanas y pasé un par de días aquí después del ataque de un villano, así que tal vez pueda ayudar. ¿Qué habitación estás buscando? 270. Creo. Mina revisó el papel que le había dado Tsukauchi. Sí, 270. Para su sorpresa, Bakugo simplemente se congeló y la miró con sospecha. ¿Estás segura? ¿No dijiste que ibas a visitar a tu tía? El paciente del 270 es un hombre. Bueno, ya ves, ahí es donde se pone un poco extraño. Mina se rió entre dientes con torpeza. La policía dijo que en realidad no la encontraron, solo encontraron, bueno, suena un poco ridículo, simplemente encontraron su peculiaridad. Bakugo dijo en voz baja. Sé que suena ridículo, espera. Mina lo miró fijamente. ¿Cómo lo supiste? Bakugo miró al suelo durante un largo momento, pareciendo debatir algo consigo mismo antes de girar sobre sus talones. Sígueme. Sin saber qué más hacer, Mina obedeció. Bakugo fue un completo misterio. Fue realmente grosero, pero incluso Aizawa y la policía parecían respetarlo, y los dejó boquiabiertos a todos en el ejercicio de entrenamiento. Pero entonces, justo cuando Mina y sus compañeros de clase pensaban que estaban empezando a darle sentido, soltaba una bomba como si revelara casualmente que había irrumpido en la mansión de Todoroki, o hacía algo como presentarse en el hospital y saber exactamente por qué ella estaba allí. Había tantas cosas en él que parecían estar en desacuerdo entre sí y Mina no pensó que alguna vez sería capaz de encontrarle sentido. La condujo por algunos pasillos y en 1 o 2 minutos, estaba abriendo la puerta de la habitación 270, manteniéndola abierta para ella mientras se dirigía a la persona en la cama. Oye, bella durmiente. Tienes otro visitante. Indicó a Mina que entrara en la habitación e hizo un gesto hacia el paciente que estaba en la cama. Mina no lo reconocieron y no tenía idea de lo que podría tener peculiaridad de la tía Dai, pero se sentía atraída por él de todos modos por curiosidad morbosa. ¿Cuánto de su tía podría quedar siquiera si Mina ni siquiera pudiera reconocerla? Bakugo habló con suavidad, como si entendiera lo difícil que era para ella estar aquí. Este es Ogawa, un amigo mío. Parece que su nueva tinta ácida es algo que obtuvo de su tía.